62 por 0,04418 sobre 0,021 igual a 1,618 sobre 0,021. Entonces tenemos que H es igual a 77,04 aproximadamente. Ahora, el área superficial es igual a la cantidad de tubos por pi por el diámetro por L. Entonces la cantidad de tubos, él dice que son, el arreglo es, dice 16 filas con 8 tubos. De 16 por 8, eso nos da 128 por pi por 0.021 y por un metro de longitud unitario, mejor dicho. Eso es igual a 8,445 metros cuadrados. Ahora el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el número de tubos en el arreglo por el ST, que es el arreglo, la distancia dimensional, por la longitud. En este caso la vamos a tomar unitaria y la densidad creo que no la sacamos. No, tenemos cada viscosidad plana, entonces la tabla tenemos que para 300 grados la densidad es de 0.6158. Vamos a apuntarla aquí. 0,6158 kilogramo metro cúbico. 0,6158, eso salió de la tabla A15, ¿no? La tabla de aire. 4.5 la velocidad NT. Entonces este NT no va a ser la cantidad total. Este NT se refiere a estos tubos en el plano transversal. O sea que en este caso sería 8. ST es igual a SL, entonces 0.08 y por un metro de longitud, ¿no? Que estamos unitarios, igual a 12.47, si multiplico estos dos por 6,4, si multiplico todo esto. Y eso es igual a 79,81 kilogramos segundo, flujo másico. Ahora tenemos la temperatura de entrada del aire al banco de tubos, que era 300. Tenemos la temperatura superficial de los tubos. Ahorita, entonces es así, tenemos los tubos, el arreglo de tubos, y queremos saber entonces al otro lado cómo sería, es decir, aquí el viento entra a 300 grados centígrados. Esta temperatura está a 80 grados centígrados. Aquí hay otros 5, 6, 7, 8 líneas, ¿cierto? Entonces, esta temperatura del aire cuando salga acá, ¿cuál va a ser? Entonces, la temperatura de salida, sub E, es igual a la temperatura superficial menos, esa ecuación también está en el libro, temperatura superficial menos la temperatura inicial de entrada del aire, exponente a la más o menos área superficial H por flujo másico por el CP. CP tampoco lo sacamos, entonces CP a 300 grados, CP, 1044 julios sobre kilogramo Kelvin. 44 julios sobre kilogramo Kelvin. 1044. Y ahora vamos a reemplazar todo esto. Entonces, tenemos la temperatura superficial es 80 menos la temperatura inicial de entrada del aire.
temperatura media de la pared de los tubos es de 80 y la de entrada es de 300. Exponente, entonces reemplazo todo eso. Entonces, más menos quiere decir que va a tener dos resultados, uno con el más y uno con el menos. El área superficial 8.445 por el H, que era 77.04, por el flujo masivo que nos dio 79,81, por el CP que acabamos de hallar, que es P que acabamos de encontrar del libro, de la tabla, perdón, es 44. Ahora tenemos que esto 80 menos 220 exponente a la más menos 650,57 sobre 82,443.73 igual a 80, esto es temperatura de salida del fluido, 80 más 220 por exponente a la más menos 0,0079 más menos. Entonces, si es más, da 80 más 220 por 1,00792 y esto nos va a dar 301,74. Si es menos, entonces 80 más 220 por 0,370 y eso nos va a dar 161,57. Entonces, promediando estas dos temperaturas, tenemos que el promedio es de 231,6. Entonces, esta es la temperatura de salida del aire después de pasar el banco de tubos. Ahora, hay una cosa por allí que se llama la diferencia térmica logarítmica. Y la expresión, esa es la diferencia media logarítmica de temperatura. Entonces, esa es la que vamos a tener en cuenta para la transferencia de calor. Entonces, ¿por qué? Porque es que como son varios tubos, entonces, TS menos TI menos TS menos TE sobre logaritmo natural de TS menos TI sobre TS menos TE. Recordando, TE es la temperatura de salida del aire después de que pasa los tubos, TS es la temperatura superficial de los tubos y TI es la temperatura de entrada del aire. Entonces es igual a 80 menos 231,6 menos 80 menos 300 sobre logaritmo natural de 80 menos 300 sobre 80 menos 231,6. Entonces tenemos que diferencia de temperatura logarítmica es igual a, siendo la resta suma de esto, es menos 151,6 más 220 sobre logaritmo natural de menos 220 sobre menos 151,6 es igual a 68,4 sobre 0,372. Finalmente esto nos da 183,7 la temperatura, diferencia de logarítmica de temperatura. Por último, entonces la transferencia de calor es igual a el H por AS por la diferencia de temperatura logarítmica. H nos había dado de 77,04, la área superficial de 8,445 y esto nos dio 183,7. 77,04 por 1551,2 y todo este producto me da
119.504,23. O sea que la transferencia de calor, o la razón de transferencia de calor por unidad de longitud de tubos es de 119,5 vatios, ¿no? O sea, aquí dice por unidad de longitud, por eso es que tomamos siempre un metro.